Por eso en este día pues vamos a enfocar nuestras mentes y nuestros corazones en este salmo, tomando un corto receso del libro de Marcos para alentar nuestras vidas a la confianza a nuestro Dios. Entonces vamos a leer el salmo número 4. Salmo número 4 dice en la versión Reina Valera como título: oración vespertina de confianza en Dios. Y eso es lo que resalta este salmo, es la confianza en Dios. Y dice así la palabra de Dios al músico principal sobre el salmo de David. Dice así, versículo 1: Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. El título de este mensaje se llama De la ansiedad a la certidumbre. Todos estamos enterados de la atmósfera, el ambiente tóxico que estamos viviendo, de niveles altos de ansiedad. Vivimos en una época con mucha incertidumbre. Vivimos en una época con muchas voces y sonidos de trompeta que son inciertos, que no son claros a lo que debemos de poner atención o lo que debemos de hacer. La trompeta llama al ejército para prepararse para poder vencer en el campo de batalla. Pero con tantos sonidos y tantas cosas que están sucediendo en nuestra época, nuestros corazones se distraen con diferentes voces o sonidos. Y lamentablemente caemos en la ansiedad. Lamentablemente caemos en incertidumbre. Lamentablemente caemos en pensamientos que no son cristocéntricos, en pensamientos que nos llevan a afanarnos por las cosas de aquí y de ahora. ¿Y qué va a pasar conmigo ahora? ¿Y cómo le voy a hacer para esto y aquello? ¿Y qué será de aquí a 2 semanas, 2 meses, a 2 años? Estamos constantemente peleando con el ahora y el mañana de cómo será. Con razón, la palabra de Dios es muy enfática y conoce Dios nuestra debilidad, de nuestras ansiedades. Y nos dice el apóstol Pablo en Filipenses 4, 6 al 7, por nada estéis afanosos. Esto es un comando.
por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y el resultado de esa disciplina en nosotros, cuando decimos no me voy a afanar, al contrario, voy a poner mi caminar en poner mis peticiones delante del Señor y verdaderamente confiar en Él, en oración y en ruego, dándole las gracias a Él por todo. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y guardará nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así que hoy vamos a ver este tema de la ansiedad, la certidumbre. Hoy veremos cómo la senda de la oración, a la luz de la palabra, nos lleva a un bendito reposo para no estar afanoso. La oración, según vamos escudriñando la palabra, según vamos entendiendo el carácter de Dios, según vamos creciendo en nuestra fe, nos lleva a un bendito reposo, al bendito reposo. Y eso lo pude distinguir aquí en 4 puntos de este Salmo número 4, Salmo de David, Salmo que fue escrito al músico principal y que fue escrito sobre Nehinot. Esto habla del acompañamiento que debe llevar este salmo. Debe de ser con cuerdas el salmo. Así que en primer lugar vamos a ver la oración. ¿Cómo comienza el salmista este salmo? Es con la oración. Y la oración es una breve que dice así en el primer versículo: respóndeme cuando clamo, oh Dios. Respóndeme cuando estoy en naufragio, cuando me hundo. Respóndeme no es simplemente la idea de requerir de parte de Dios una respuesta o demandar de parte de Dios una respuesta, ya que vemos en el contexto que él está humillado delante de Dios, pidiendo misericordia y rogando que por favor escuche su oración. Así que respóndeme es la idea de que necesito tu ayuda. Tú eres mi refugio, tú eres mi alivio, tú eres el que me liberas, el que sacas mi corazón, mi alma de la cárcel para que te pueda adorar. Por favor, rescátame. Ten piedad de mí. Respóndeme. Y dice en ese mismo versículo: ten misericordia de mí y oye mi oración. ¿Cuál es la oración que él está subrayando en este pasaje? ¿Cuál es la oración que él desea que Dios le responda? Lea ahí conmigo en el versículo 6, a la mitad. Dice: alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Levanta esa luz, haz que resplandezca tu rostro sobre nosotros. El nosotros de aquí es el pueblo de Dios. Y David está pidiendo por el favor de Dios a su pueblo. Necesitamos como creyentes rogar a Dios por el resplandor de la gloria, de la paz de Jesucristo sobre su pueblo. Necesitamos entrar en el trono de gracia. Como dice el salmista en el Salmo 73, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí algo que no había podido entender,
o algo que estaba oculto, porque estaba afanoso mirando cómo progresa el impío y observando y hasta teniendo envidia de aquellos que simplemente están pasando por aquí, por esta vida, como algo pasajero, como algo que es como una polilla que simplemente se lo lleva el viento. El Salmo 24 también nos da la idea, cuando hace la pregunta, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Y habla acerca de esta persona, la describe como aquella que no ha levantado sus manos a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Pero también dice de esta persona, de este personaje que está hablando el Salmo, el que recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Y esta es la generación de los que le buscan. Ese pueblo de Dios que busca a Dios son los que buscan su rostro. Son los que están dedicados a buscar el rostro del Dios de Jacob, el Señor, el soberano Dios. Y a este soberano Dios, que si siguen conmigo en su Biblia, en capítulo 3 de Salmos, en el último versículo, dice: la salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Entonces, aquí es donde el salmista está anclando su plegaria, su ruego. Tú eres el Dios de mi salvación. Tú eres el Dios, tú eres la roca de mi fuerza. Tú eres el que salvas y me rescatas. Y tú eres, lo que estamos pidiendo de ti es que hagas resplandecer tu rostro sobre tu pueblo. Sálvanos, oh Dios. Esta es la salvación del Señor, que solo por gracia, solo por su gracia, solo por su fe, solo por la fe, que es don de Dios, es el regalo de Dios, solo por el Cristo que Él envió hace 2000 años, el enviado, solo por la escritura que Él ha inspirado, y solo para la gloria de Dios es toda esta salvación. Por eso el salmista se levanta con ese vigor y con esa fuerza de pedirle a Dios: respóndeme. Respóndeme en oración y en ruego, destacando que verdaderamente Dios es capaz de salvarme de cualquier situación que me encuentre. Que sea Cristo nuestra luz, que sea Cristo nuestro blanco, nuestra meta, nuestro seguir, que sea Cristo a quien nosotros ponemos nuestra mirada, donde Él está sentado a la diestra de Dios. Que esté ahí nuestra atención. Que sea esa nuestra oración. Levanta tu rostro sobre nosotros, Señor. Podamos ver cuán exaltado, cuán elevado, cuán sublime es tu nombre. Porque cuando eso sucede en nuestra vida, todo lo demás se lo pueden quedar todos los demás. Tenemos a Dios, tenemos a Cristo, tenemos una verdadera adoración, un verdadero encuentro con Él. Y ese es el próximo punto, la adoración. Y volvemos al versículo 1 del capítulo 4. Oh Dios de mi justicia. Y me preguntaba yo mientras estudiaba este capítulo, ¿por qué dice aquí Dios de justicia
¿Y por qué dice Dios de mi justicia? Como llevando a cabo la idea de algo que Él ha experimentado. Es una experiencia real. Cuando estaba en angustia, dice aquí, tú me hiciste ensanchar. Ahí está parte de la respuesta. Cuando Él estaba en angustia, ese de angustia lo podemos llevar hoy, o traducir hoy, o parafrasearlo hoy con la idea de estar ansioso. Estamos ansiosos, estamos angustiados. Tú me hiciste ensanchar. ¿Qué significa esto? Me aliviaste de mis ansiedades, de mi angustia. Me aliviaste, lo hiciste amplio en mí. Hiciste ensanchar. Hiciste que mi panorama fuera libre, que no estuviera atado a algo. Versículo 3. ¿Cuál es la justicia que él está hablando aquí? Dice, Jehová ha escogido al piadoso para sí mismo, para sí. Esto es parte del oh Dios de mi justicia. Ha escogido al piadoso para sí. Tú diste alegría a mi corazón, versículo 7 y versículo 8, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Ahí está la experiencia del salmista, una experiencia que sabe que Dios lo ha rescatado de la angustia, una experiencia que sabe que Dios lo ha separado del mundo para los propósitos de Dios. Una experiencia que sabe que Dios ha depositado en el corazón, en el centro de la persona, un gozo real, un gozo verdadero. Y sabe que ese gozo y esa experiencia y esa separación y ese llamado que ha hecho Dios con esta persona, lo hace vivir confiado. Todas estas frases vienen a depositarse en un solo resultado. Puedo vivir confiado. Me haces vivir confiado. ¿Y qué hace esta persona, este creyente, como David, como usted, como yo, cuando hemos rogado a Dios y en nuestra experiencia hemos visto la justicia de Dios, su obra de Él en nuestras vidas, que sabemos que nos ha levantado de entre los muertos cuando estábamos muertos en nuestros vicios y pecados, que nos ha traído a la luz de su amado Hijo, que nos ha escogido para sí mismo, no como para cualquier otra cosa, sino para sus propósitos. Cuando de repente ha traído alegría a nuestros corazones, aunque estemos pasando diferentes circunstancias, diferentes tribulaciones. ¿Qué sucede con este adorador como consecuencia aquí en la tierra? Porque en el cielo no lo va a poder hacer esta parte. La exhortación a las demás personas, a las demás gentes. Mire aquí cómo lo hace el salmista. Él se dirige a los hijos de los hombres. Véalo ahí en el versículo 2. Hijos de los hombres. Ahora se dirige toda su atención hacia una exhortación muy importante. ¿Hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. Es decir, a los pecadores que permanecen en una condición pecaminosa. A estos se dirige para reprenderles
en nombre de Dios por el deshonor que dan a Dios y el daño que se hacen entre sí mismos. ¿Hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Esto de infamia significa vergüenza. ¿Hasta cuándo volveréis mi honra, mi gloria en vergüenza? El Salmo 3, un salmo más atrás, versículo 3, habla de que David está diciendo: Dios es la honra, la gloria de David, el que levanta su cabeza. Entonces él está hablando a los hombres pecadores. ¿Hasta cuándo van a estar deshonrando al Dios creador de todas las cosas? Dios que está sobre los cielos, Dios que ha creado a imagen y semejanza al ser humano. ¿Hasta cuándo vas a estar deshonrando a Dios? ¿Hasta cuándo amaréis la vanidad? ¿Por qué te satisface lo perecedero, lo que va a dejar de ser? ¿Por qué te afanas en buscar aquellas cosas que no tienen vida, que no tienen propósitos eternos? ¿Hasta cuándo buscaréis la mentira? ¿Hasta cuándo te vas a conformar con escuchar mentiras? Hablando de la mentira, creo muchas veces en nuestra lógica nos conformamos con nuestra mentira cuando escuchamos algunas verdades dentro de todas las mentiras. Y decimos, bueno, por lo menos dijo, esto es verdadero, entonces a lo mejor esto es verdadero. Y hay una ilustración, a lo mejor no soy suficiente para explicarla así, pero hay una ilustración bien simple. El reloj que tiene 2 agujas está en lo correcto, en lo cierto, 2 veces por día, cuando ese reloj deja de trabajar. Si se quedó a las 2 de la tarde, cuando lleguen a las 2 de la tarde va a estar correcto. Cuando llegue a las 2 de la mañana va a estar correcto. Entonces 2 veces de todo el día va a estar correcto. El resto del tiempo va a estar incorrecto, porque no está funcionando el reloj, no está dando vueltas. Así hay muchas mentiras que vienen pintadas con las ideas de mejores cosas, de satisfacción personal, de mejoramiento en esto y aquello, y cuando vemos, lo que estamos es siguiendo ideas que solamente nos ayudan en este momento y que son ideas que finalmente deshonran a Dios. Mire que rápidamente contrasta al pecador con el piadoso en el versículo 3. Versículo 2 se dirige a los hombres, a los pecadores, a los que continúan en la condición pecaminosa. Y el versículo 3 les habla a ellos diciendo: sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Él está incluido en ese piadoso. Él está incluido, que Dios es el que lo escogió y que lo ha escogido para él. A este Dios oirá cuando clame a él. Y esto es una verdad que cuando la implicamos, cuando usamos la lógica para implicar aquello que es una verdad, nos lleva a conocer que Dios no escucha la oración del impío.
no porque es algo razonable o lógico, sino que su palabra de Dios es conforme a esa verdad. Dios escucha las oraciones de los creyentes. Dios escucha las oraciones de los que Él ha escogido para su pueblo. Una de las batallas más grandes que tenemos en nuestro diario vivir es llegarnos a Dios en oración, creyéndole que Él está ahí, creyéndole que verdaderamente estas oraciones son levantadas delante de Él y creyendo que verdaderamente son contestadas de parte de Él. Con razón, una de nuestras debilidades en nuestra época es el sobreentretenimiento que nos lleva a distraernos con tantas y tantas cosas, que cuando llegamos a ese tiempo que hemos sacado para separarnos para Dios en oración, ya no tenemos fuerza, no tenemos valor para hablarle a Dios creyéndole que Él está ahí verdaderamente. Mas sin embargo el salmista aquí se ha llenado de valor para hablarle aún al pecador, para animarle al pecador y decirle: sé piadoso, sé piadoso. Dios va a escuchar la oración del piadoso y les exhorta a que consideren sus caminos. Versículo 4: temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Selah. Ahí va una pausa, ahí va un momento para que nosotros nos detengamos y podamos meditar lo que le está diciendo el salmista en este momento. Temblad y no pequéis. Así que les anima a rendirse a Dios verdaderamente. Primero les exhorta, les instruye y les reprende hasta cuándo van a deshonrar a Dios. Y luego les insiste: tiemblen y dejen de pecar. Tiemblen y abandonen el pecado. Mediten en vuestros corazones estando en vuestra cama. Y cállense. Versículo 5: ofrezcan sacrificios de justicia y confíen en Jehová. ¿Dónde hemos escuchado esto? ¿Acaso no es el tema central de los evangelios? ¿Acaso no es el tema central del evangelio? Arrepentíos y convertíos. Arrepentíos y creed en el evangelio. Arrepentíos y depositad su confianza en aquel que es Dios, que hizo los cielos y la tierra. No estamos diciendo que crean que Dios existe. No. Los demonios creen que Dios existe y tiemblan. Obviamente Dios existe. Lo que necesitamos poner en confianza es que verdaderamente Dios ha provisto un medio de salvación exclusivo para la gloria de su Hijo eterno. Y ese es el llamado a cada persona.
Y ese es el llamado que debemos de llevar nosotros mismos a cada persona, amonestando en sus mentes y llevando a sus mentes para que obedezcan el llamado al Evangelio y le crean a Dios primero y crean que verdaderamente Dios es el creador de los cielos y la tierra, el que ha hecho todas las criaturas de la tierra, sobre la faz de la tierra y debajo de la tierra, y es el sustentador de todas las cosas. Él es el que hace capaz que la ciencia pueda ser medida con exactitud, para ver el sol a cierta hora en la mañana y para ver cuando se pone a cierta hora en la noche. ¿Por qué? Porque Dios es el que sustenta. Él es el poderoso para llevar a cabo todas estas cosas, para alimentar todas las aves que hay en los cielos, para alimentar todos los animales que hay en las aguas. Él es el que lo hace, no lo hacemos nosotros. Amén. Dios es el sustentador de todas las cosas y nosotros llevamos todo pensamiento, incluyendo de nosotros, cautivos a la obediencia a Cristo, quien es el que dice: arrepentíos y convertíos, porque nuestra relación con Él se ha dañado de una forma de condenación para siempre. Pero Él ha provisto salvación. Señor. Y ese es el mensaje mientras estamos aquí. Mientras es hoy, este es el mensaje para que cada uno de nosotros vivamos eternamente. Este es el mensaje que nos lleva a gloriarnos en la persona que nos ha salvado en Cristo Jesús. A decir que verdaderamente Él es el que salva. Entonces tomemos valor para molestar. Para algunos eso lo van a sentir, pero tomemos valor para instruir, para decir estas verdades. El mundo está muy conforme en su vanidad. Nuestros familiares, voy a ser más explícito, nuestros familiares están muy conformes en su vanidad, escuchando las mentiras todos los días y están muy conformes con esas ideas. Usted y yo sabemos que el fin de ellos no es igual que el de nosotros. Por eso el salmista en Salmo 73, cuando llegó a la realización del fin de todos aquellos a quien él estaba envidiando, que había visto progresar, dijo: he pensado como un animal. No he tenido un pensamiento correcto acerca de esto. No me fijé que los habías puesto como en deslizadero para que terminaran completamente tropezados y caídos. Dios ha puesto lentes a través de la fe para que podamos ver el fin de todas las cosas. Y a esos seres queridos, a esos vecinos, a esos compañeros de trabajo, de clase, nosotros tenemos que ver que su fin de ellos no es el fin glorioso que anuncia la palabra de Dios. Si verdaderamente hemos creído a Cristo, si verdaderamente hemos creído en su palabra, verdaderamente nos vamos a someter al señorío de Cristo. Vamos a ir a discipular a esas personas. Y vamos a comenzar con una de ellas. Y vamos a orar intensamente rogando a Dios por salvación, porque es el único que lo puede salvar. Pero su vida y la mía, el interés genuino en ver a esa persona caminando para Cristo, para la gloria por lo cual fue creado, debe de ser lo que nos impulse a caminar, a esforzarnos. Aquí el salmista hace una predicación
para que el mundo entero oiga. Y ese es nuestro llamado. Nuestro llamado es que todo el mundo se entere de que somos cristianos. Nuestro llamado es que todo el mundo entere que estamos discipulando a las naciones, que estamos comprometidos con esta palabra verdadera, que estamos comprometidos con rendir cuentas al Señor de los señores, al Rey de reyes. Estamos con Él. Y por último, la contestación. Versículo 7. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos, cuando abundaba su grano y su mosto. ¿Quiénes son ellos? Los que están en el versículo 2. Los hijos de los hombres, los que están deshonrando a Dios, los que se deleitan en su vanidad y se conforman con la mediocridad de la mentira. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos. Y ese es el gozo que Dios da. Es un gozo verdadero, es un gozo esencial. Ellos desean un bien exterior. Ellos desean el presente. Ellos desean algo pequeño, algo que va a perecer en cualquier momento. Una buena comida, una buena bebida, un buen negocio, una buena hacienda, una buena casa, un buen vehículo, lo que sea. Pero va a perecer. Pero que esto, cuando tengamos nosotros la luz del rostro del Señor, haga que todas estas cosas se vean como nada. Tú nos diste alegría en nuestro corazón. Esa luz de tu rostro es suficiente para nosotros. Es más que todo lo que ellos anhelan y que todo lo que ellos han podido conseguir. El corazón alegre, la paz y la confianza por el favor de Dios. Eso es lo que necesitamos. Versículo 8. Como contestación, como resultado, como respuesta, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Ese es el resultado. Puedo vivir confiado, puedo acostarme, puedo levantarme, puedo no estar afanoso, no estar siendo angustiado. En conclusión, cuando los sonidos inciertos de este mundo nos dicen o en ocasiones gritan, ¿quién nos mostrará el bien? ¿Quién es el que nos va a enseñar lo bueno que necesitamos nosotros? Nosotros podemos ir al trono de gracia en oración y depositar vuestras peticiones delante de Dios, adorándolo y alabándolo por la justicia que ha traído en nosotros por medio de Cristo Jesús, en quien hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Este salmo también nos enseña a salir de nuestra zona de conformidad y exhortar a los pecadores sobre su estado eterno. Llevarlos al punto de tener que meditar aún en sus camas y no poder dormir porque no les deja su pensamiento y su conciencia hacerlo. Exhorta para que se arrepienten de sus males, de comprender que ellos igualmente fueron creados a la imagen de Dios y es por el pecado que esa relación hermosa entre el Creador
por el pecado mismo que tanto acarician. Exhórtalos con valor. Exhórtalos con vigor, que cause que tiemblen y no puedan dormir en la noche meditando en sus camas. Que aprendan a callar. Por último, a movernos en fe. Su paz es real. Que nos movamos en fe, como dice en el salmo anterior: yo me acosté y dormí y desperté sencillamente porque el Señor me sustenta. Por eso estamos aquí hoy. Porque es el Señor quien nos sustenta. Nos da la luz, nos da calor, nos da la salud y la energía que necesitamos. Él es nuestro sustentador. Dios bueno, Dios de toda misericordia. Padre, ayúdanos a ser selectivos de aquello que estamos escuchando, de aquello que estamos atendiendo. Ayúdanos a procurar que nuestras vidas, tu palabra, sea más acariciada y traiga más gozo a nuestros corazones. Que el pecado que tanto nos trae culpa, que tanto nos engaña. Ayúdanos a vivir radicalmente para ti, a ser personas del futuro, enseñando a las personas del presente que verdaderamente hay una eternidad, que hay que rendir cuentas, que te pertenecemos solo por tu gracia, por tu bondad, por tu benevolencia, que nos has dado esta paz en nuestros corazones, que no es como el mundo la da, pero nos ha dado una paz verdadera, que a pesar de las tribulaciones podemos confiar en ti. Gracias porque tú eres el que nos sustentas. Tú eres el que hace nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén.